Hoy te voy a decir cómo hacer la vela de fin de año para que el próximo año lo tengas con riqueza, lo tengas con abundancia económica. Y digo riqueza y abundancia económica porque si pedimos dinero, pues al fin y al cabo dinero tenemos todos. Tengamos más, tengamos menos, tengamos regular, siempre abrimos la cartera y hay alguna que otra moneda, pero como eso no es lo que quieres tener, lo que quieres es tener abundancia económica, pues te voy a decir cómo hacer la vela del dinero para que tengas esa riqueza económica en el nuevo año. Esta vela la puedes hacer días antes, incluso la puedes prender durante todo el 31 de diciembre, la puedes incluso tener prendida en el paso de un año a otro, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, e incluso la puedes prender el 1 de enero. Vas a necesitar papel de horno, también una vela amarilla, porque lo que queremos es atraer el dinero, pues la vela amarilla ayuda a atraer el dinero. Aquí la cera de haber derretido la vela amarilla completa, que esta es la cantidad que sale más o menos. También una mecha encerada, y si no tienes una mecha encerada, la propia mecha que tiene la vela, cuando la estés derritiendo la sacas y la puedes usar. Manzanilla, porque la manzanilla ayuda a atraer el dinero. Laurel, porque nos ayuda a tener éxito en el objetivo que tengamos. Clavo, yo voy a utilizar clavo molido, pero también puedes usar la especia de clavo entero. El clavo, porque también nos atrae el dinero, atrae la suerte y además nos protege, que cuando tengamos mucho dinero las envidias van a estar por ahí, así que necesitamos un poquito de protección. Yo voy a utilizar para consagrar la vela aceite de canela, pero si no tienes aceite de canela, haces una mezcla con un poquito de clavo, de laurel y de manzanilla, y con esa mezcla unges la vela. El primer paso es escribir tu nombre con un objeto punzante desde la mecha hacia la base, y con el aceite que hayas preparado o aceite de canela unges todo tu nombre desde la mecha hacia la base y luego la consagras. Mientras la estás consagrando tienes que estar pidiéndole a quien tú le tengas fe esa riqueza económica que tienes y tienes que sentir que la estás recibiendo. Una vez que esté consagrada, derrites la vela al baño María. Una vez que ya has derretido la cera, que de una vela del tamaño de una vela bujía sale más o menos esta cantidad, extiende el papel de horno sobre una mesa y reparte la cera en 12 partes. Cuando ya toques y veas que más o menos se ha enfriado, no por completo, porque tienes ahora que despegarlo de aquí, pues de todos los trozos elige el más grande. El más grande en este caso sería este que está aquí. Entonces con mucho cuidado lo despegas, le haces un agujerito en el centro y por ahí metes la mecha. Y ahora sobre ese trozo de cera elige una de las tres que quieras. Yo en este caso la voy a rociar con un poco de clavo en el sentido de las agujas del reloj. Ahora voy a por el siguiente más grande, que sería este. Igualmente me hago un agujerito, le meto la mecha y ahora le voy a echar un poquito de laurel, igualmente en el sentido de las agujas del reloj, porque quiero que me atraiga el éxito en todo lo que me proponga. El siguiente, voy a poner esto. Es evidente que cada uno de estos trozos de cera representa a un mes del año, por eso son 12, repartida la cera en esas 12 partes, para que tengamos dinero durante todos los meses del próximo año. Y ahora al siguiente le voy a poner un poco de manzanilla.
Aquí la manzanilla, como no es en polvo, pues voy a intentar presionarla un poco, que quede sujeta en la vela. Y así sucesivamente. Entre una capa de cera y la otra le vas poniendo, vas alternando el clavo, que nos aporta dinero, suerte y protección, el laurel, que nos atrae el éxito en todos nuestros objetivos, y la manzanilla, que atrae el dinero. Intenta poner la última, pues la más pequeñita. Y a mí en la última, pues sí que me gusta rociarle el laurel para tener éxito en lo que me proponga, pero también para tener éxito en mi petición con esta vela. Y ya intento rociarla toda con el laurel. El excedente de mecha la cortas. Y ahora esta vela pues la pones sobre un platito, queda así pequeñita, porque es una vela bujía lo que hemos derretido. En todo momento, mientras la estés haciendo, intenta tener puesta la intención en que vas a recibir toda esa abundancia, toda esa riqueza que tú quieres atraer a tu vida. Y ya pues durante el día 31 la prendes y dejas que se consuma por completo. Va a consumir muy rápido esta vela, no tarda mucho en consumirse. La puedes tener también prendida pues mientras pasas del 31 de diciembre al 1 de enero. En ese momento también es ideal tenerla prendida. Y también, si no te ha dado tiempo porque has celebrado el fin de año fuera de casa, el día 1, también por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando te sea más cómodo y tengas tiempo de tenerla prendida. Y mientras se vaya consumiendo, pues intenta visualizar pues cómo llega toda esa riqueza a tu vida. Eso sí, esta vela la tienes que prender con cerillas de madera y tienes que dejar que se consuma por completo. No interrumpas, porque si la interrumpas en el mes que se quede, pues hasta ahí llegó tu riqueza, y consiste en que te vaya llegando la abundancia a tu vida todos los meses del año. Incluso si tienes hecho los polvos de oro, se los puedes rociar una vez que está encendida la vela por encima, en el sentido de las agujas del reloj. Si no los tienes, pues no pasa nada y no se los pones. De todas maneras, aquí en este enlace puedes ver cómo se hacen los polvos de oro. Bueno, pues yo espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, me das un like, te suscribes y no te pierdas el próximo vídeo. Te deseo un feliz y próspero año nuevo. Un beso.